Damos gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesús, en esta tarde. Que Dios bendiga a cada persona que se encuentra en este lugar, a los que tienen su negocio, su puesto, que tengan un día muy productivo. Dios te bendiga. Para mí es de gran gusto venir y compartirles la palabra de Dios. Hace un momento el varón de acá enfrente me acaba prácticamente de reclamar que hace como 2 semanas que no venimos aquí a compartir la palabra de Dios. Y eso me llena de gusto, porque yo sé que hay personas aquí en este lugar que es pueblo de Dios, gente que tiene hambre, y no de quesadillas, no de pambazos, no de tacos, sino de la palabra de Dios. Claro, verdad que muchas veces tenemos esa necesidad, verdad, del desayuno, de la comida. De hecho, es una necesidad fisiológica, donde muchas veces ocupamos esos nutrientes, esa energía, esa fuerza para hacer nuestras actividades. Sin embargo, lo más importante es la palabra de Dios, el alimento espiritual. ¿Por qué? Porque una porción de la palabra de Dios puede salvar a una persona. Puede salvar a una persona que incluso si esa persona se va con esa palabra que escuchó y en sus últimos segundos de vida, esa persona se acuerda de su Creador, Dios te bendiga, esa persona se salva. Mire qué importante es compartir la palabra de Dios, porque es lo que Dios quiere, la salvación de tu alma. Tú eres muy valioso. 10 bolsas por 10 pesos para tirar la basura, para depositar la basura. Eres muy valioso para Dios. A lo mejor para el hombre no, porque el hombre ve la clase social, el apellido, ve, pero Dios no ve de esa manera. Dios ve que tú y yo somos su creación, y para Dios todos valemos igual, de tal manera que Jesús pagó por toda la humanidad, por toda, no por algunos, por todos, en esa cruz, en ese madero. Dio su vida. Cuando Jesús estaba en ese madero, en esa cruz, estaba pensando en ti y en mí. Jesús sufrió, padeció, pero estaba pensando en ti. Estaba pensando en mí, que un día íbamos a nacer, íbamos a venir a esta tierra, y Él estaba pagando el precio. Y un precio bien alto, por cierto, precio de sangre, y no cualquier sangre, no la sangre de esas ovejitas, de esos bueyes, de esas palomitas, no, esa sangre nunca podían redimir, Dios le bendiga, sino la sangre de nuestro Señor Jesús. Le damos gloria a Él. Y antes de empezar, vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos en manos de nuestro Padre Celestial. Y yo te invito a que también tú lo hagas. No hay nada que te impida que tú hables con Dios. Nada. Absolutamente nada. Habla con Dios. Padre bendito, Dios eterno, Dios de toda carne, como está escrito. Aquí estamos, Dios mío, en esta tarde. Venimos a compartir el alimento espiritual, tu palabra, Dios mío. Cubre este lugar con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Dios. Habla a las vidas. Usa mi boca, Dios mío, creyendo, Padre, que eres tú. Creyendo, Padre, que eres tú el que pone palabras en mi boca. Cubre este lugar
con tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, es el nombre, Dios le bendiga, en el cual está la salvación. Es el nombre el cual no se debe de quitar de tu boca. Jesús, Él, a su corta edad, pasando 30 años, 30 y fracción de años, entendió a qué había venido a esta tierra. Jesús dijo: he descendido para hacer la voluntad de mi Padre. Y tú has venido a esta tierra con un propósito de Dios. Eres hijo e hija de Dios por medio de Jesucristo. Mira cuán gran amor nos ha tenido el Padre, que nos hace llamar sus hijos. ¿Por medio de quién? De Jesús. Cuando tú pones tu fe en Jesús, Dios nos adopta como sus hijos. Él es un buen Padre y Él es Padre de huérfanos. Así anda la humanidad sin Cristo, huérfano, huérfana. Pero si vienes a Cristo, tendrás un Padre que te protege, tendrás un Padre que te cuida, tendrás un Padre que te provee. Ese es Dios. Nuestro Señor Jesús, a punto de morir, Él anuncia su muerte. Ya le quedaban un par de horas y Él anuncia su muerte. Dios le bendiga. Porque Él murió a su yo. Y eso es lo que muchas veces no queremos hacer nosotros, morir a nuestro yo. Queremos muchas veces vivir nuestras vidas egoístamente, solamente pensando en nosotros, para nuestros deseos, placeres. Dios le bendiga. Y Jesús anuncia su muerte a los creyentes. Le dice que iba a padecer por los ancianos, por los sacerdotes. Escucha. ¿Quiénes fueron los que se encargaron de eso? Aquellos que decían creer en Dios. Aquellos que se reunían en el templo, pero por dentro estaban llenos de odio, de avaricia, de codicia. Por dentro estaban envenenados. Dios les bendiga. ¿Cuántas veces nos encontramos así, verdad? Dios les bendiga. ¿Cuántas veces podemos ir a un templo de 4 paredes, pero nos encontramos igual que ellos? Así como ellos hicieron que Jesús sufriera, padeciera. ¿Cuántas veces nosotros decimos creer en Dios, pero nos encargamos de hacer sufrir a Jesús que está en nuestro prójimo? Nos encargamos de hacer la vida de cuadrito a nuestro prójimo cuando Jesús está en él. ¿Cuántas veces podemos ir a 4 paredes un día a la semana, pero por dentro estar llenos de todo tipo de maldad? Dios le bendiga. Y Jesús anuncia su muerte. Le dice a los creyentes para que ellos no los tomara desprevenido. Jesús le dice: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Quieres seguir a Jesús? Porque Jesús en ese momento se estaba negando a sí mismo.
Y Jesús le estaba diciendo estas palabras a sus discípulos, pero Él era el primero en vivirlas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día. Es una vida de negación, vecino. Dios quiere que dejemos de ser egoístas. Es una vida de negarnos a nosotros. Es una vida donde dejo mi egoísmo, mi yo. Jesús estaba buscando hacer la voluntad del Padre. Jesús estaba buscando hacer la voluntad de Dios. Y en ese momento era doloroso. Habrán momentos que si tú y yo decimos creer en Jesús, seguir a Jesús, habrán momentos dolorosos donde la misma gente que dice creer en Dios van a ser los primeros en los que te van a hacer daño, en los que te van a señalar, en los que te van a criticar, en los que te van a juzgar, incluso, Dios bendiga, como le sucedió a nuestro Señor Jesús. En algunos casos, como sucede en el Medio Oriente, de creyentes que creen en Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Nos estamos negando. Hoy el Señor quiere que creamos en Él. Pero no solamente digamos creer en Él, sino que empecemos a negarnos a nuestro yo. Que despertemos y que pensemos cuál es la voluntad de Dios. Que despertemos y aunque mi corazón o tu corazón nos quiera llevar a hacer otra cosa, pero Dios que está dentro de ti, porque Dios no está en cuatro paredes, Dios está dentro de ti, dentro de cada uno de nosotros. Habrá una voz que te dice, ve y pide perdón a tu familiar. Ve y pide perdón a tu esposo, a tu hijo. Ve y llévale una canasta básica a aquella mujer que no tiene trabajo. Porque es una vida de negación a nosotros. Jesús le estaba diciendo a los apóstoles, tienen que negarse. Si quieren seguirme, tienen que negarse. Porque la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Tú y yo hemos venido a esta tierra con un propósito de Dios. No hemos venido para hacer dinero, porque muchas veces nos encontramos como Leví, sentados en la mesa recibiendo el dinero. Así estaba Leví, que significa unido. Pero en ese momento Leví estaba apartado, solamente pensando en dinero, viviendo una vida humillante, una vida triste. ¿Cuántas veces nos encontramos como Leví? Solamente hemos vivido pensando en el dinero, poniendo en primer lugar a alguien o alguna cosa antes que Dios. Pero el Señor Jesús le dijo a Leví, sígueme. Y Leví dejó las mesas. Es tiempo, vecino, de que deje las mesas. Es tiempo de que dejes de poner en primer lugar el dinero. Es tiempo que entiendas igual que Leví. ¿Qué le pasó a Leví? Para que Leví haya dejado ese puesto que tenía de recaudador de impuestos. En el instante Leví dejó todo por seguir a Jesús. Se empezó a negar a sí mismo. ¿Qué fue lo que Leví sintió dentro de él? Yo creo que aquí en esta tarde hay muchos Leví
a los cuales Dios les está hablando. Dios quiere que eso que tú sientes en tu interior que no te ha llenado, eso que tú sientes en tu interior, que por más que has estado como Leví, agarrando billetes, agarrando dinero, y has logrado ciertos objetivos, sabes que en tu interior hace falta algo, sí. Así como Jesús llegó enfrente de Leví y le dijo, sígueme. Hoy Jesús está delante de ti y te está diciendo, sígueme. Pero es necesario que nos neguemos. ¿Qué tuvo que hacer Leví? Negarse. Yo estoy seguro que Leví pensó, voy a dejar mi comodidad, voy a dejar este puesto que tengo, voy a dejar este dinero que tengo. Sí, hay cosas que te van a tocar dejar, hay cosas que te va a tocar dejar, y poner en primer lugar a Jesucristo, poner en primer lugar a Dios, porque lo que Dios tenía para Leví era más grande. Esas monedas, ¿sabe lo que significan las monedas? Pregunta, porque enfrente hay creyentes. ¿Qué significan las monedas? ¿Qué significan las monedas? No, significan almas. Esas monedas que estaba recibiendo Leví se convirtieron en almas que Jesús tenía para que Leví fuera a recibir, a tomar, en vez de estar trabajando para Roma. Hoy hay muchos como Leví que están trabajando para Roma, están trabajando para el gobierno, pero no quieren venir a trabajar para el verdadero gobierno, donde el Rey de Reyes es Jesucristo. Esas monedas que hoy tienes en tu bolsa se pueden convertir en almas, pero ocupamos negarnos. Dios lo bendiga, señorita. Léalo, ponga su fe en Jesús. Las monedas en la Biblia significan o simbolizan almas. Y eso es lo que Dios quiere en este mundo donde muchas veces la prioridad está en ganar plata, ganar dinero. Y muchas veces estamos pensándolo, si sigo a Jesús. Deja de pensarlo. El que gana almas es sabio. Pon en primer lugar a Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, escucha las palabras de Jesús. Y Jesús dice estas palabras cuando está a punto de ir a la cruz, cuando está a punto de morir. Porque esa es la clave: negarnos a nuestro yo. Negación. Dejar nuestro egoísmo. Hemos vivido nuestras vidas pensando en nosotros y nunca estamos conformes. Más dinero, otra sala, otros muebles, otra cocina, una casa más grande, y nunca estamos conformes. Porque un abismo llama a otro abismo y nunca nos llenamos. Nos encontramos como Leví, nos encontramos como Pedro, como los apóstoles, pescando y no pescaban nada. Porque sin Cristo así es, trabajamos y agarramos el dinero y como si echáramos el dinero en bolsas rotas. Comemos y no nos saciamos. Nos vestimos y no nos calentamos. Así se encontraban los apóstoles cuando Jesús les hizo el llamado. Y lo habían dejado todo. Si vienes a Cristo, te va a costar todo. Si vienes a Cristo, te va a costar dejar el egoísmo, nuestro yo a un lado, y empezar a poner en primer lugar a Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, lo voy a repetir. ¿Qué significa ir en pos de alguien? ¿Qué significa ir en pos de alguien? ¿Qué significa? Ir en pos de alguien, ¿qué significa? Seguirlo. La pregunta es, ¿estamos siguiendo a Jesús o estamos estáticos? Porque Leví estaba estático.
Los apóstoles estaban estáticos y muchas veces decimos creer en Jesús, pero estamos estáticos. No estamos siguiéndolo. Porque para seguirlo, para tú seguir a alguien, ocupas dejar de hacer lo que estás haciendo. Yo no sé si me están entendiendo. Muchas veces los trastes van a tener que quedarse en casa. Muchas veces barrer, trapear, que va a quedar a segundo, tercero, cuarto lugar. Porque el Señor va a querer en ese momento que le sigas, que salgas a las calles a compartir su palabra, que salgas a amar al prójimo, a tener misericordia. Dios le bendiga. Hoy Jesús le está hablando a los levíes, a los que se encuentren apartados. Hoy Dios le está hablando a los levíes. Sígueme en el instante. ¿Qué esperas? Dile que está en la parte tuya. ¿Qué esperas? Está en clase, me gusta. Leví no esperó nada. No le importó lo que Roma dijera. Hay gente que le importa qué es lo que dice su esposo, su esposa, su hijo, su hija. Lo importante es lo que Dios diga. Lo importante es que Dios nos vea con esa actitud de dejar nuestro egoísmo a un lado y ponerlo a Él en primer lugar. Síguele. Y no se queda ahí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Habrá momentos que tu corazón va a querer otra cosa. Habrá momentos que tu alma te va a decir, no, hoy no. Niéguese a sí mismo. El domingo de 10 a 12, ¿así dice? Todos los días. Tome su cruz. Hay una cruz. ¿Y sabe lo que simboliza la cruz? ¿Sabe lo que significaba la cruz en los tiempos de Jesús? ¿Qué significaba? Muerte, humillaciones, burlas. ¿Acaso no le decían a Jesús, bájate de la cruz? ¿No que eres el Hijo de Dios? Es que si vas a seguir a Jesús, habrá gente que se va a burlar de ti. Porque creen que no ven personas hablando en la calle de Jesús y dicen creer en Jesús. Porque si seguimos a Jesús, la cruz te va a traer burlas, señalamientos. Dice la Escritura que mientras Jesús estaba en la cruz, algunos movían la cabeza de un lugar a otro. Lo movían de diferentes formas. Por eso cuando yo hablo de Dios hay gente que mueve la cabeza porque le da pena, le da vergüenza. Ay, pero no le da vergüenza estar con una caguama. No le da vergüenza golpearse. No le da vergüenza engañar a la esposa. Sí, es que son los tiempos que vivimos, que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Pero también la cruz. Habían clavos que traspasaban las manos, los pies. ¿Serán que esos clavos dolían? Sí, dolían. Si vienes a cruz, habrán cosas que te van a pasar por seguir a Jesús que te van a doler. Te van a doler. ¿Por qué crees que estás escuchando esta palabra hoy? Es un mensaje de parte de Dios. Mientras yo estaba en la casa, esas palabras pasaron por mi mente. Y sentí compartir aquí, en este lugar, porque sé que esta palabra es para ti y para mí. No creas que es casualidad que estás escuchando esta palabra en esta tarde. Dios le está hablando a los Pedros. ¿Sabe lo que ocurrió cuando Jesús murió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué fue a hacer Pedro? ¿Mande? No. ¿Qué fue a hacer Pedro? Y le pregunto porque acá hay creyentes y esta palabra es para nosotros. Estamos comiéndola. Cómela. ¿Qué hizo Pedro? Cuando Jesús murió, ¿qué fue a hacer?
Pedro, dice la escritura, que estaba pescando. Ya había vuelto a lo mismo. Acá hay muchos que Dios ha llamado como Pedro y se encuentran con la red, pescando, pensando en dinero. Cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, sígueme, que haré un pescador de almas. Pedro, era tiempo para que estuviera. Pedro, era tiempo para que estuviera ganando almas y había regresado a hacer dinero. A hoy Dios le está hablando a Pedro que están tirando la red, tratando de agarrar pescado, cuando es tiempo de que vayas a ganar almas. Y Jesús fue a la orilla del mar. ¿Saben lo que significa el mar? El mar significa multitudes. A hoy Jesús ha venido a este mar, a estas multitudes, a llamar a Pedro. Y Pedro estaba en la barca. Jesús volvió a encontrar a Pedro en el mismo lugar. ¿Cómo es posible? Pero cuánto amor de Jesús. Y Pedro, cuando escuchó que era Jesús que estaba en la orilla, se tiró de la barca. Hoy ocupamos que hayan Pedros que se tiren de la barca, que dejen el negocio, que dejen el trabajo, que dejen todo lo que creen que es más importante antes que Dios. Pedro se tiró de la barca y empezó a cruzar el mar. Ocupas cruzar el mar, esa multitud que te impide, porque el mar le estaba impidiendo llegar a Jesús. Pero en ese momento Pedro estaba decidido ya seguir a Jesús, negarse. Le tocó dejar Pedro su barco, la red. Hay cosas que te va a tocar dejar. Hoy Jesús está en la orilla, le está llamando a los Leví, le está llamando a los Pedros. Lleven a prueba al hombre 10 bolsas por 10 pesos, 10 bolsas por 10 pesos, 10 bolsas por... Y Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Hoy Jesús te pregunta, ¿me amas? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Y qué le dijo más Jesús? ¿Pero qué más le sigue diciendo? Pedro le dijo, sí. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Ustedes dijeron que sí. Es tiempo de ir a apacentar corderos. ¿Sabe qué significa eso, verdad? Apacentar corderos significa ir a dar. ¿Los corderos qué son? Corderos son recién nacidos. Y hay corderos que nacen enfermos. ¿Sabían ustedes eso? Hay corderos que nacen enfermos que incluso el dueño de esa oveja lo amarra para darle de comer al corderito, porque la madre se separa. Dios le está diciendo a Pedro, mira Pedro, déjate de cosas. Si me amas, le vas a ir a dar alimento a mis corderitos. Allá afuera hay corderitos que están enfermos, que Dios está esperando que tú les lleves palabra. A hoy Dios te pregunta, como le dijo Pedro, ¿me amas? ¿Sí o no? ¿Vamos a ir a llevar alimento a los corderitos? ¿O vamos a hacer como esa mamá que nos apartamos de los corderos? Está bonita la palabra, ¿verdad? Tú y yo hemos venido hoy como hijos de Dios. Usted es hijo de Dios por medio de Jesús. Aceptemos su perdón. A hoy llevemos alimento. ¿Qué alimento vamos a llevar? ¿Pasto? ¿Gorditas? ¿Quesadillas? ¿Pambazo? ¿Tortas? ¿Qué vamos a llevar? La palabra de Dios es ese verdadero alimento que ocupamos de llevarle a las personas. Por eso las personas comen y no se sacian. Porque quieres saciarte, ocupamos llevar el alimento, la palabra de Dios. Sí, te escucho. ¿Me amas, Pedro? Sí, apacienta mis ovejas. Ya no solamente corderos, sino también ovejas. Caballeros, neguémonos. En ti hay un llamado de parte de Dios. Tú eres hijo e hija de Dios. Ocupamos entender que somos hijo e hija de Dios. Empezar a negarnos. Desde que te levantes, habla con Dios y escucha su voz. ¿Dónde está la voz de Dios? Dentro de ti, dentro de mí. ¿Dónde está escrito que Él pondría su espíritu dentro de nosotros? Él está dentro de ti.
Y hay una voz que te dice, perdona. Hay una voz que te dice, comparte tu pan con el que tiene hambre. Hay una voz que te dice, abraza. Hay una voz que te dice, deja el pasado. Ese es Dios. Ese es Dios. Hemos venido a esta tierra a hacer la voluntad de nuestro Padre. Hacer la voluntad de nuestro Padre. Para que el día de mañana, así como Jesús dijo, me voy. Y subió a los cielos. Así tú y yo un día vamos a dejar esta tierra. Y vamos a ir con nuestro Padre Celestial. Con nuestro Creador. Con nuestro Dios. No porque lo merezcas tú ni lo merezca yo, no, sino porque Jesús ya pagó. Él ya pagó en tu lugar. Escúchalo, Él ya pagó por ti. Tus pecados han sido perdonados. Dios le bendiga. Tus pecados ya fueron pagados. A hoy vayamos a servir a Dios. Neguémonos a nosotros y empecemos a hacer la voluntad de Dios, que es agradable. Para mí estar aquí es agradable. Siento una paz en mi interior, un gozo de compartir el pan. Lo que tú hagas con este pan es cosa tuya, porque algunos son como niños, desperdician la comida. Y yo te he venido a compartir la verdadera comida. Lo que tú hagas ya es cosa tuya. Pon tu fe en Jesús y empecemos a negarnos a nuestro yo. ¿Lo vamos a hacer? Señora, ¿lo vamos a hacer? Bueno, muy bien. Varones, ¿lo vamos a hacer? Muy bien. Vamos a dejar las mesas, las redes. ¿Nos vamos a dar tiempo para ir por los corderos, las ovejas? Muy bien. La paz del Señor Jesús sea con ustedes. Bendiciones.